Hola a todos. Arrancamos con la corrección propuesta del segundo ejercicio de la oposición del Cuerpo de Agentes de la Hacienda Pública. Convocatoria de la oferta de empleo público 2023, celebrado, como todos sabéis, el pasado 1 de junio. ¿Vale? Antes de entrar a analizar con esta corrección propuesta, como digo, sí me gustaría hacer mención de determinadas consideraciones previas. ¿Vale? En primer lugar, la primera consideración previa o la primera particularidad que tenemos que tener en cuenta todos es que en el caso de que una vez analizada esta corrección hayáis apreciado imprecisiones, omisiones o, por qué no decirlo, errores, que no os lleve a un desánimo, ¿vale? Siempre comentamos lo mismo, no es idéntica situación la que dispongo yo, en este caso como preparador, para poder elaborar esta corrección, que la que disponéis vosotros como opositores cuando os enfrentáis al examen y disponéis, con todos esos nervios acumulados, 2 horas y media para hacer esta prueba, ¿vale? Este examen, como digo, no se supera, ¿vale?, haciendo un examen, o sea, no es necesario hacer un examen perfecto, porque al final no deja de ser un dictamen profesional con muchísimas particularidades subjetivas, sino de lo que se trata es de hacer un examen óptimo y completo a nivel general, donde en cierto modo se minimicen las imprecisiones o, mejor dicho, o incluso los errores, ¿vale? A este respecto siempre lo comento, al final el opositor que va a superar esta prueba es el que menos fallos haya cometido, más allá, lógicamente, de opositores que habrán hecho exámenes magníficos, ¿vale? Hay un volumen de plazas importante, ¿vale? Y no hay tantos opositores que hayan pasado al segundo ejercicio, con lo cual, una vez establecida, una vez analizada esta corrección, lo que sí os pido es que tengáis cautela, ¿vale? Cautela y esperar, lógicamente, a las notas. Dicho lo cual, el segundo aspecto que quiero comentaros es que, lógicamente, vamos a establecer la corrección de los supuestos prácticos de desarrollo, porque, lógicamente, la parte del test, pues bueno, ya tenéis la plantilla publicada en la página de la agencia tributaria y ya, pues bueno, podéis establecer o podéis analizar vuestros propios aciertos, fallos, incorrecciones, etcétera, etcétera. La corrección, tal y como la vamos a establecer o tal y como la vamos a hacer, es como se impartiría en este caso una clase ordinaria, ¿vale? Sí insisto mucho, ¿vale? Quien ha preparado conmigo lo sabe, en que a la hora de establecer, ¿vale?, la redacción de cada uno de los apartados, pues en la medida de lo posible tenemos que seguir rigurosamente 3 pasos, ¿vale? En primer lugar, siempre, o en la medida de lo posible, casi siempre, hacer referencia al marco normativo, ¿vale? Esto nos va a dar una imagen de cara al tribunal de dominio normativo, de dominio del articulado al que hace referencia toda la normativa tributaria. Una vez que hacemos referencia al artículo o a los artículos en cuestión, ley y, si puede ser, los reglamentos correspondientes, hacemos una explicación breve, ¿vale?, de lo que vamos a aplicar, ¿vale? Siempre pongo un ejemplo particular, que es, no es lo mismo decir que conforme al artículo 150 de la ley el plazo son 18 meses en este caso, que comentar que conforme al artículo 150 de la ley, pues el plazo es uno u otro, 18 o 27 meses, dependiendo de cada uno de los casos o de los supuestos, y finalmente llevarlo a la aplicación al caso concreto. Lo comento siempre por la sencilla razón de que, lógicamente, si tenemos una aplicación concreta errónea, ¿vale?, pues bueno, el haber hecho una explicación breve de lo anterior siempre nos va a dar una mayor puntuación en ese apartado, ¿vale? Dicho lo cual, ¿vale?, arrancamos con la corrección. Comenzamos con el supuesto número 4. Como siempre digo, en este caso, lo ideal es siempre lanzarnos en primer lugar al se pide, ¿vale?, por aquello de optimizar tiempo. En este caso, la pregunta primera hace referencia a determine los rendimientos netos del capital mobiliario percibidos por don Juan y doña Sonsoles en el ejercicio 2022, especificando en qué parte de la base imponible se integran los mismos, ¿vale? A este respecto, como podéis observar, ¿vale?, la primera parte del supuesto hace referencia a estos rendimientos del capital mobiliario. Ya sabéis que el marco normativo de los rendimientos del capital mobiliario pues son los artículos 25 y 26 de la ley del IRPF. Cuando hace referencia al rendimiento neto, tenemos que calcular a este respecto la diferencia entre el rendimiento íntegro del capital mobiliario minorado en los gastos deducibles y, si las hay, las correspondientes reducciones, ¿vale? A este respecto leemos, nos dice el supuesto: don Juan y doña Sonsoles son un matrimonio jubilado que ha realizado las siguientes actuaciones con trascendencia tributaria durante el ejercicio 2022. Antes de jubilarse, desarrollaban una actividad de arreglo de ropa en un local de su propiedad. En 2022 decidieron dejar la explotación directa del negocio y cederlo en arrendamiento.
el canon arrendaticio durante el 2022 fue de 2.000 euros anuales. ¿Vale? Este canon arrendaticio que se satisface por parte del arrendatario en favor del arrendador tiene a todos los efectos la condición de rendimiento íntegro del capital mobiliario, ¿vale? Rendimiento íntegro del capital mobiliario que lógicamente estará constituido por los 2.000 euros mensuales, 2.000 en este caso por 12 mensualidades, ¿vale? Lo cual nos da un importe de rendimiento íntegro de 24.000 euros, ¿vale? Este rendimiento íntegro del capital mobiliario debe minorarse en el importe de los gastos deducibles a los que hace referencia el enunciado, ¿vale? Lo que nos dice el supuesto es que en el arrendamiento se incluyen tanto el local como la totalidad de las instalaciones y el mobiliario, siendo a cargo del arrendatario todos los gastos corrientes producidos por el funcionamiento del negocio. No nos debe llevar a error que el arrendamiento comprenda local de negocio y, como dice, la totalidad de instalaciones y mobiliario, puesto que todo en su globalidad, todo en su conjunto, constituye un negocio, ¿vale? No es que haya un rendimiento del capital inmobiliario por el arrendamiento del local y un rendimiento del capital mobiliario, en su caso, por el arrendamiento de lo demás, sino que todo en su conjunto constituye un negocio, por lo tanto, el alquiler o el arrendamiento de ese negocio tiene a todos los efectos la condición de rendimiento del capital mobiliario, ¿vale? Artículos 25 y 26 de la ley del IRPF. Determinamos a este respecto el rendimiento íntegro, que estará constituido por los 2.000 euros mensuales, y tendremos que minorarlo, ¿vale?, en los gastos deducibles. Gastos deducibles que a este respecto nos dice que la amortización del local adquirido en 1990 y destinado desde entonces al negocio de arreglo a la ropa o de arreglo de ropa fue de 1.000 euros en 2022, ¿vale? Por lo tanto, la amortización del local será en este caso el primer gasto deducible. La amortización, en este caso, del local. Nos sigue añadiendo que el resto de gastos satisfechos por don Juan y doña Sonsoles en relación con el negocio de arreglo de ropa durante el ejercicio 2022 pues fueron 1.000 euros de IBI, y finalmente 800 euros de reparación del aire acondicionado, ¿vale? Como consecuencia de ello, por diferencia en este caso de los 24.000 euros menos los 1.000 euros de la amortización del local, 1.000 euros del impuesto sobre bienes inmuebles y 800 euros de los gastos de reparación del aire acondicionado, esto nos determina, en principio, un rendimiento neto del capital inmobiliario, del capital mobiliario, mejor dicho, de 21.200 euros, ¿de acuerdo? Por diferencia, como digo, de 24.000 euros menos los 2.800 euros, ¿vale? Rendimiento neto del capital mobiliario. A este respecto, lógicamente, según los datos del enunciado, no consta, ¿vale?, que haya reducciones, por lo tanto aplicaríamos 0 en concepto de reducciones, y el importe del rendimiento neto del capital mobiliario estaría constituido por 21.200 euros, ¿de acuerdo? Finalmente nos dice que el arrendatario ha practicado la correspondiente retención a cuenta al efectuar el pago mensual. Esto no tiene incidencia a la hora de determinar el rendimiento neto del capital mobiliario, pero bueno, se puede indicar en este caso que la retención estaría constituida por el rendimiento íntegro, en este caso 24.000, al 19%, que es el porcentaje de retención que se prevé para este tipo de rendimientos. Tenemos que tener en cuenta que a la hora de redactar este tipo de supuestos es conveniente que, si hubiera alguna particularidad, que en este caso no la hay, yo recomiendo a mis alumnos que siempre hagan, al final, intentar resolver esta cuestión en los 5 minutos que siempre se establecen, siempre decimos que se deben dedicar a cada uno de los apartados. A mi juicio es conveniente, pues bueno, hacer llamadas, ¿vale? En el caso de que haya alguna cuestión que sea particular, pues yo qué sé, pues por ejemplo, imaginad que hubiera que prorratear algún gasto a algún periodo concreto de tiempo, ¿no? Pues bueno, sería conveniente hacer una llamada, ¿vale? Y debajo, en el examen, pues poner la mención correspondiente. Esto, a mi juicio, nos llevaría a una mayor simplificación del mismo, ¿vale? Lógicamente, como nos pide el supuesto que determinemos en qué base se integran estos rendimientos, pues lógicamente, al tratarse de un rendimiento del capital mobiliario, ¿vale?, de los establecidos en el artículo 25.4
de la ley del IRPF se integra en la base imponible general, ¿vale? En rendimientos del capital mobiliario, los establecidos en el apartado primero, segundo y tercero del artículo 25 se integran en la base imponible del ahorro y los establecidos en el apartado cuarto en la base imponible general. Por ello, como digo, estos rendimientos se integrarían en la base imponible general. Continúa el supuesto, ¿vale? Con dos rendimientos del capital mobiliario más, ¿vale? Nos dice que el 10 de octubre del 2007, don Juan y doña Sonsoles suscribieron 10 obligaciones de la sociedad ABC a 20 años por su importe nominal de 1.000 euros más 100 euros de comisiones y gastos. El tipo de interés pactado era de 6% anual, pagadero en el mes de octubre, ¿vale? Esto no entraña mayor dificultad más allá de considerar que se debe entender como rendimiento del capital mobiliario. En este caso, tenemos un rendimiento del capital mobiliario de los establecidos en el 25.2 de la ley del IRPF y que se integraría únicamente por el 6% sobre el importe nominal, ¿vale? Sobre el importe de 1.000 euros, ¿vale? Ese 6% sobre 1.000 euros, ¿vale? Sería lo que se integraría en la base imponible, como digo en este caso, del ahorro, ¿de acuerdo? Y finalmente, el 31 de diciembre del 2022, el Banco Azul les comunicó que durante el ejercicio ha abonado en su cuenta corriente 28 euros en concepto de intereses producidos por la cuenta corriente. Sobre dichos intereses abonados en octubre consta una retención de 5,32 euros. ¿Vale? Este tercer rendimiento sí ofrece alguna trampilla, ¿vale? Porque lógicamente lo que nos dice el supuesto, ¿vale? Hay que tener la mente muy fría para caer en esta trampilla, pero bueno, lo que nos dice es que el contribuyente ve en su cuenta corriente un importe de 28 euros. ¿Vale? Lógicamente se entiende que ese importe que el contribuyente ve en su cuenta corriente es una vez descontada la retención. Por lo tanto, lógicamente, como decimos siempre, el rendimiento hay que elevarlo al íntegro, ¿vale? El rendimiento elevado al íntegro estaría constituido por los 28 euros más los 5,32 euros de retención, ¿vale? Que nos da 33,32 euros, ¿vale? A este respecto, pues lógicamente, el rendimiento neto del capital mobiliario, también del 25 de la ley del IRPF, ¿vale? 25.2, estaría constituido por 33,32 euros, ¿vale? No lógicamente por estos 28 euros, ¿vale? A modo de resumen, lo que decíamos, primer rendimiento sí se integra en la base imponible general del 25.4, los restantes, ¿vale? Se integran, como digo, en la base imponible del ahorro. Pregunta segunda, establece, determine el rendimiento inmobiliario neto reducido, es decir, el rendimiento del capital inmobiliario neto reducido correspondiente al inmueble arrendado al hermano de don Juan durante el ejercicio 2022. Aquí lo primero que tenemos que tener en cuenta, ya sabéis, ¿vale? Rendimiento del capital inmobiliario, marco normativo, artículo 22 al 24 de la ley del IRPF. Ya sabéis que el artículo 24 establece una regla de cautela que en el caso de que se produzca el arrendamiento de un inmueble en favor de un familiar o pariente hasta el tercer grado inclusive, se establece que como mínimo, ¿vale? La tributación de este rendimiento neto del capital inmobiliario no puede ser inferior a lo que resultaría de aplicar la regla que establece el artículo 85 de la ley para la imputación de renta inmobiliaria, ¿vale? Lógicamente se utiliza o se establece esta regla de cautela con la finalidad de evitar el fraude que se puede producir fingiendo un arrendamiento muy barato para eludir el pago de esa imputación de rentas. Dicho lo cual, ¿vale? Teniendo claro esta regla de cautela, ¿vale? Leemos en este caso la parte del enunciado que hace referencia a esta cuestión. Nos dice que además don Juan y doña Sonsoles han arrendado durante todo el ejercicio un inmueble cuya propiedad comparten. Se arrienda como vivienda habitual, lo cual si diera un rendimiento positivo podría generar, en este caso, la reducción por arrendamiento de vivienda, que ahora veréis que no es el caso, y el arrendatario ha sido el hermano de don Juan. El importe del arrendamiento mensual ha sido de 300 euros. Los principales datos, ¿vale?, de dicho arrendamiento han sido los siguientes. Aquí lo primero que tenemos que tener en cuenta, que siempre lo comento en mis clases, es vamos a fijar en qué momento se produce el arrendamiento. Aquí no hay duda, porque el arrendamiento ya nos dice que se produce durante todo el año. En el caso de que no se produjera durante todo el año, que el arrendamiento entrara en vigor una vez avanzado el año, pues por ejemplo el 15 de enero, el 20 de julio, ¿vale? Habría que tener en cuenta que la parte o el tiempo, ¿vale?, que no hubiera estado arrendado, siempre y cuando nos encontremos con un inmueble afecto a otro arrendamiento, a una actividad económica, etcétera, etcétera,
sería esa parte de imputación de renta inmobiliaria, ¿vale? En este caso no ocurre así, ¿vale? Se arrienda todo el año, por lo tanto, el rendimiento íntegro del capital inmobiliario estará constituido por el sumatorio, en este caso, del importe mensual de las percepciones percibidas por parte del arrendador, es decir, los 300 euros por las 12 mensualidades, ¿vale? Esto nos determina un rendimiento íntegro del capital inmobiliario de 3.600 euros al año, ¿vale? Para llegar al rendimiento neto reducido, lógicamente tenemos que minorar en el importe de los gastos deducibles y, si lo hay, ¿vale?, las correspondientes reducciones, ¿vale? A partir de aquí aplicamos los gastos deducibles. Siempre recomiendo, en primer lugar, acudir en este caso, artículo 23 de la ley del IRPF, al primer gasto deducible. ¿Por qué? Porque el primer gasto deducible que nos aparece siempre va a tener como límite, ¿vale?, el importe de los ingresos percibidos. Por lo tanto, tenemos que fijarnos si nos encontramos o si hay intereses de capitales ajenos, no parte dirigida a la amortización del capital, esto no sería gasto deducible, como se pone en el supuesto, ¿vale? Habría que sumar en este caso los intereses de capitales ajenos y, si los hay, los gastos de reparación y conservación. Si os fijáis, según los datos del enunciado, tenemos un interés del préstamo, en este caso, de 3.900 euros, ¿vale? Intereses del préstamo, y también tenemos 100 euros dirigidos a la reparación de la caldera de agua caliente. Este sumatorio de gastos deducibles alcanza la cifra de 4.000 euros. Como supera el importe de los restantes ingresos íntegros, únicamente minoraríamos, ¿vale?, 3.600 euros, ¿vale? El resto, 400 euros, no se pierden, puesto que el contribuyente lo puede seguir aplicando bajo estas reglas anteriores en los 4 años siguientes. Más gastos deducibles, pues tendríamos también a este respecto el impuesto sobre bienes inmuebles, que sería 400 euros. El impuesto sobre bienes inmuebles. Tendríamos también, como decimos, la amortización del capital no entraría, no se consideraría gasto deducible, se consideran sí los intereses del préstamo, pero no la parte dirigida, en este caso, a la amortización del capital, ¿vale? Los gastos de comunidad, que son 200 euros, ¿vale? Y a este respecto habría que añadir la parte correspondiente a la amortización, ¿vale? La parte correspondiente a la amortización, ya sabéis que está constituida por el 3% sobre el mayor de el CAS, es decir, el coste de adquisición satisfecho, o valor catastral. Todo ello sin incluir el valor del suelo. A este respecto, si os fijáis, porque lo dice los datos del enunciado, el coste de adquisición satisfecho estuvo constituido, lo voy a poner en otro color, estuvo constituido por una cuantía de 200.000 euros y el valor catastral por un importe de 100.000. Ojo a la trampa, porque en el supuesto lo que nos pone es que el valor catastral de la vivienda asciende a 100.000 euros, de los cuales 60.000 corresponden al suelo, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que no se incluye el valor del suelo, con lo cual, al no incluir el valor del suelo, tenemos que tomar en proporción a los datos determinados, hacer la comparativa con la parte correspondiente al coste de adquisición satisfecho. A este respecto, si de 100.000 euros, 40.000 euros corresponden al vuelo, se presume que el 40% corresponde al vuelo, ¿vale? Por lo tanto, aquí habría que hacer la misma proporción. Sobre 200.000 euros, únicamente computaríamos el 40%, ya que es la parte correspondiente al valor de la construcción, ¿vale? Por lo tanto, si os fijáis, el 3% sobre el mayor del coste de adquisición satisfecho o valor catastral sin incluir el valor del suelo sería, en resumen, el 3% sobre 80.000 euros, ¿vale? Lo que nos determinaría un importe de gasto deducible de 2.400 euros. Como consecuencia de ello, el rendimiento neto del capital inmobiliario estaría constituido por la diferencia entre el rendimiento íntegro, es decir, los ingresos percibidos por el arrendador, menos los gastos deducibles,
¿vale? El sumatorio de gastos deducibles sería 3.600 euros, más 400 euros, 4.000, ¿vale? Más 200 euros, 4.200 euros, más los 2.400 euros, 6.600 euros. ¿Vale? La diferencia entre 3.600 y 6.600 euros sería un importe de 3.000 euros negativos de rendimiento netos del capital inmobiliario. ¿Vale? Como podéis observar, nos encontramos con un rendimiento neto negativo, por lo tanto no habría que aplicar en este caso la reducción del arrendamiento de vivienda, puesto que es un rendimiento neto negativo, pero sí, como hemos dicho antes, no olvidaros de que el arrendamiento se produce a un pariente hasta el tercer grado inclusive, en este caso el hermano. ¿Vale? Como en este caso el rendimiento neto es inferior al que resulta de aplicar las reglas del artículo 85 de la ley, aplicaríamos las reglas del artículo 85 de la ley del IRPF, en el que, como nos dice que el valor catastral no ha sido revisado, ¿vale? Pues sería en este caso un 2% sobre 100.000 euros. Es decir, 2.000 euros. A este respecto, el rendimiento neto del capital inmobiliario estaría constituido por la cuantía de 2.000 euros. Apartado tercero. Nos dice, efectúe el cálculo del IVA soportado deducible de la entidad de don Arturo durante el ejercicio 2022, determinando el ajuste al realizar o a realizar al aplicar la prorrata definitiva del ejercicio, siendo aplicable la regla de prorrata general. ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta, lo primero, que es la prorrata. Supongo que ya todos lo sabéis. La prorrata se aplica en aquellos supuestos en los que un contribuyente de IVA, un sujeto pasivo de IVA, realiza conjuntamente operaciones que originan el derecho a deducir las cuotas de IVA soportado conjuntamente con operaciones que no originan ese derecho. Es decir, si yo soy un contribuyente que conjuntamente realizo una actividad por la cual me puedo deducir IVA con otra actividad por la cual no lo puedo efectuar, ¿vale? Siempre que no sean, ojo, sectores diferenciados, ¿vale? Procedería en este caso a aplicar la regla de la prorrata. ¿Vale? Digo lo de sectores diferenciados porque en los sectores diferenciados cada sector aplica de forma independiente su propio régimen de deducción. No me enrollo. ¿Cómo funciona la prorrata en el caso de que apliquemos la general? La general funciona de la siguiente forma. Sobre el volumen de ingresos del contribuyente, sobre el volumen de base imponible del contribuyente en vía de los ingresos, sumamos, o en este caso dividimos, ¿vale? En el numerador la parte de las operaciones realizadas de la actividad que origina el derecho a deducir las cuotas de IVA soportado respecto al volumen total de operaciones. Eso nos determina un porcentaje que, redondeado a la unidad superior, es el porcentaje de prorrata. Ese porcentaje de prorrata, si por ejemplo es un 28%, ese 28% aplicado a las cuotas de IVA soportado es el IVA soportado del año que me voy a poder deducir. Ahora bien, la prorrata especial, aunque no nos lo pide, funciona de forma un poquitín diferente. En la prorrata especial, todos los gastos relacionados con la actividad que origina el derecho a deducir las cuotas de IVA me lo deduzco íntegramente. Las cuotas soportadas relacionadas con la actividad que no originan ese derecho a la deducción no me deduzco nada. Y la parte de los gastos comunes son deducibles en proporción al porcentaje de prorrata general. En este caso, en el supuesto, hacía referencia a la prorrata general. ¿Vale? Ya sabéis que la prorrata general rige, o la prorrata rige por lo establecido del artículo 102 al 106 de la ley de IVA. ¿Vale? En este caso, lo primero que tenemos que hacer es determinar los porcentajes de prorrata, ¿vale? De 2021 y 2022. Nos dice el supuesto que, por su parte, don Arturo, el hijo de don Juan y doña Sonsoles, tiene una empresa dedicada al alquiler de viviendas y locales de negocio y ha realizado durante el ejercicio 2022 operaciones de ambos tipos por las siguientes cuantías. ¿Vale? Alquiler de locales, 650.000 euros, alquiler de viviendas, 350.000 euros. ¿Vale? Pues bien, en este ejercicio 2022, ¿vale? Pues ya sabemos que el porcentaje de prorrata va a estar constituido en el numerador por el volumen de ingresos derivados de la operación que sí me origina el derecho a deducir las cuotas de IVA soportado, que es la correspondiente al alquiler de locales, ¿vale? Sería 650.000 euros entre el volumen total de operaciones, es decir, 1.000.000 de euros. Aquí, lógicamente, el cálculo es sencillo, ya faltaría que en el examen sin calculadora os lo hubieran puesto con decimales, ¿no? Bueno, esto nos determina un 65%. Por su parte, en 2021, el porcentaje de prorrata,
¿vale? Pues en este caso es alquiler de locales 500.000 euros, ¿vale? Entre 1.000.000 de euros. Esto nos determina un porcentaje del 50%. ¿Cómo funciona la prorrata? Muy sencillo. La prorrata funciona de la siguiente forma. El porcentaje de prorrata que de forma definitiva se determina en el ejercicio 2021 sirve de forma provisional a todo el ejercicio 2022. ¿Hasta qué momento temporal? Hasta que tenemos conocimiento del porcentaje de prorrata de ese ejercicio, que es en el cuarto trimestre. Por lo tanto, en el primer, segundo y tercer trimestre del ejercicio 2022 vamos a aplicar un porcentaje de prorrata del 50%. Y una vez que lleguemos al cuarto trimestre del 2022, como ya conocemos el porcentaje de prorrata definitivo de ese ejercicio, aplicaríamos en este caso el 65%. ¿Qué ocurre? Que en esa misma autoliquidación hay que establecer una regularización de la prorrata deducida en los 3 periodos anteriores conforme a la nueva conocida, ¿vale? Dicho en términos prácticos, pues sería de la siguiente forma. Nos dice que el IVA soportado en 2022 de los gastos correspondientes a los inmuebles, tanto locales como viviendas, ha sido de 40.000 euros en los 3 primeros trimestres. Es decir, que en el 1T más 2T más 3T del ejercicio 2022, el porcentaje, o en este caso la cuantía deducida, ha ascendido a 40.000 euros. ¿Vale? Pues lógicamente, sobre estos 40.000 euros, como aún no conocemos el porcentaje de prorrata de ese ejercicio, aplicamos el provisional, que sería el 50%. ¿Vale? Por lo tanto, se podría deducir por este concepto la cuantía de 20.000 euros. ¿Vale? Una vez que llegamos al 4T, como en el 4T ya conocemos el porcentaje de prorrata de ese ejercicio, nos dice que los gastos son 10.000 euros, pues por lo tanto, la cuantía que el contribuyente puede deducir en el 4T estará constituida por el 65% sobre el importe de 10.000 euros, es decir, 6.500 euros, más el ajuste de los 3 primeros trimestres. Ajuste que en este caso estará constituido, lógicamente, por incrementar en 15 puntos porcentuales la cantidad deducida. ¿Vale? Si el contribuyente en este caso ha deducido el 50% sobre la cuantía de 40.000 euros, cuando le hubiera correspondido un 65%, ¿vale? Pues el ajuste negativo, es decir, la mayor cantidad a deducir, estaría constituida por la diferencia entre 40.000 euros al 50% menos 40.000 euros al 65%. ¿Vale? Esta diferencia, que no es más que 40.000 euros al 15%, nos determina un importe de 6.000 euros. ¿Vale? Por lo tanto, el contribuyente podrá deducir en los 3 primeros trimestres la cuantía de 20.000 euros, en el cuarto trimestre la cuantía de 6.500 euros, más el ajuste de la regularización de la prorrata, incrementando el IVA deducible en 6.000 euros. ¿Vale? Supuesto número 5. En la pregunta cuarta nos dice: determine el rendimiento neto que obtiene doña Julia en el desarrollo de su actividad económica en el ejercicio 2022. Justifique qué ingresos debe incluir en su declaración y qué gastos se puede deducir, determinando en su caso las reducciones que se pueden aplicar al rendimiento íntegro. ¿Vale? A partir de aquí el supuesto, ¿vale?, comienza con doña Julia, que es odontóloga. Ojo a esto, que es una actividad sujeta y exenta de IVA, lo cual va a traer la consecuencia de que el IVA que no se ha podido deducir por realizar operaciones exentas de IVA se considera gasto deducible en IRPF. Ahora lo comentamos, ¿vale? Nos dice que tiene una consulta privada y que para determinar este rendimiento neto utiliza el criterio de devengo para la imputación de ingresos y gastos y el método de estimación directa simplificada. Doña Julia pues está casada en separación de bienes con don Antonio, que trabaja como responsable en el departamento de contabilidad de la empresa ABC. Y los datos de doña Julia son los siguientes. Y a partir de aquí enumera, ¿vale?, una serie de ingresos y gastos. En este tipo de supuestos, por cierto bastante largo, lo que se trata, ¿vale?, lógicamente es establecer una discriminación. Al final ya sabemos que el rendimiento de actividad económica, marco normativo del artículo 27 al 32 de la ley del IRPF, ¿vale?, se determina por diferencia entre los ingresos computables y los gastos deducibles, aplicando en su caso las reducciones que sean de aplicación, ¿vale?
Básicamente lo que se trata es de establecer la diferencia entre ingresos computables y gastos deducibles. En el listado establecido, en este caso por parte del tribunal, hay que hacer los correspondientes ajustes. ¿Vale? De esta forma, como ingresos computables, ¿vale?, habría que tomar a estos efectos por un lado los honorarios que percibe en este caso doña Julia, que estará constituido por 200.000 euros, y en segundo lugar, que a muchos de vosotros, por lo que me habéis comentado, se os ha escapado, una parte correspondiente al autoconsumo. Si os fijáis, en otros datos de interés, el tribunal añade, ¿vale?, nos dice, durante el ejercicio, su marido, don Antonio, se ha roto 2 dientes y su mujer le ha tenido que realizar 2 implantes. El precio medio de mercado de cada uno de ellos es de 500 euros. Doña Julia no ha contabilizado nada por este concepto, ¿vale? Esto se trata de una presunción de retribución, ¿vale? Tenemos una presunción de rentas, ¿vale? Por lo tanto, se computaría en cierto modo como autoconsumo, ¿vale? El autoconsumo estaría constituido por los 500 euros por 2 dientes, ¿vale? Pues 1.000 euros. Por lo tanto, los ingresos computables estarían constituidos por el sumatorio de los honorarios más la parte correspondiente al autoconsumo, es decir, 201.000 euros. A partir de aquí, tenemos que aplicar los gastos deducibles, ¿vale? Los gastos deducibles estarán constituidos, ¿de acuerdo?, por la parte correspondiente a los sueldos y salarios, ¿vale? Yo lo que recomiendo en este caso, en este tipo de supuestos, lo comentábamos anteriormente, es hacer el ajuste directamente en la liquidación y hacer llamadas, ¿vale? Pues, por ejemplo, si os fijáis en el enunciado, lo que nos pone es que los sueldos y salarios ascienden a 40.500 euros, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que no es deducible en su totalidad, porque dentro de estos 40.500 euros hay 500 euros, en principio, que ha deducido por un trabajador, ¿vale?, que es su hijo, que ha trabajado sin estar dado de alta en la Seguridad Social. Por lo tanto, lógicamente, los sueldos y salarios en este caso no serían 40.500 euros, sino que serían 40.000, ¿vale? A esto le añadimos la Seguridad Social, ¿vale?, que serían 10.000 euros, el RETA, el régimen de trabajadores autónomos, que estaría constituido por 3.500 euros, las compras de aprovisionamientos, que son 48.000 euros, la amortización del inmovilizado, que estaría constituido por 1.400 euros, la amortización del piso, por importe de 3.600 euros, el IVA soportado, ¿vale? Lo que comentábamos antes, como se trata en este caso, doña Julia, una odontóloga, realiza operaciones sujetas y exentas de IVA. Ese IVA que no se deduce vía impuestos sobre el valor añadido lo recupera en parte, incluyéndolo como gasto deducible, ¿vale?, en IRPF, que será en este caso 5.000 euros. Los tributos no estatales, por importe de 1.500 euros. No sería deducible, lógicamente, la factura de palco en la Mutua de Madrid Open de Tenis de 6.500 euros por no tratarse de un gasto afecto a la actividad económica del contribuyente. La suscripción a la revista profesional, que a todas luces es deducible, siempre y cuando sea profesional, ¿vale?, no sea al pronto, ¿de acuerdo? Sería deducible por importe de 1.000 euros. Los suministros de luz, agua, gas, etcétera, etcétera, que en volumen total asciende a 5.000 euros. La limpieza, cuyo importe asciende a 2.200 euros. El recibo de la comunidad, cuyo importe asciende a 1.800 euros. Y finalmente, dentro de otros datos de interés, si os fijáis, lo que nos ponía era que las existencias iniciales de productos inventariables ascendían a 21.100 euros, siendo las finales 19.100,
¿vale? La variación de existencia se computa como ingreso o gasto dependiendo de la diferencia. Es decir, si nosotros tenemos unas existencias iniciales inferiores a las finales, ¿vale? Se supone que tenemos un ingreso que tenemos que computar como ingreso computable, tenemos un saldo positivo de variación de existencias que tenemos que computar como ingreso, pero en este caso, si os fijáis, las existencias iniciales son 21.100 euros y las finales son inferiores, 19.100. Por lo tanto, se computaría como gasto la variación de existencias por importe de 2.000 euros. Si os fijáis, yo casi me quedo sin pizarra. No quiero ver cómo lo habéis hecho vosotros, cómo habréis sido capaces de sintetizarlo. Creo que esta pregunta se podía haber recortado un poquitín, ¿vale? Para hacerlo más adecuado al tiempo que disponéis, ¿vale? El sumatorio de toda esta cuantía, ¿vale? Asciende a 125.000 euros. Por lo tanto, la diferencia entre los ingresos computables y los gastos deducibles, ¿vale? Por diferencia entre ingresos computables menos gastos deducibles nos da el rendimiento neto de la actividad económica, que sería en principio 76.000 euros, a los que hay que aplicar, ¿vale? El porcentaje de gastos de provisiones y gastos de difícil justificación al tratarse de un contribuyente en régimen de estimación directa simplificada. Y a partir de aquí ha sido la particularidad que me habéis comentado. Se trata del ejercicio 2022. Sabemos que en el ejercicio 2022 el porcentaje era del 5% de la diferencia de ingresos computables y gastos deducibles con un mínimo, ¿vale? O mejor dicho, con un máximo de 2.000 euros y a partir del 2023 un 7%. Lo que recomiendo en estos casos, ¿vale? No es lo mismo, ya sabemos, que una modificación de un procedimiento, si se aplica de forma inmediata, una modificación de los impuestos hay que tratarla con cautela porque en muchos casos está supeditada a determinados requisitos que en el ejercicio en el que lo vamos a aplicar, pues no se dan, ¿vale? Lo comentábamos, por ejemplo, con la reducción de alquiler, ¿vale? Vigente a partir ahora de 2024. Si nos hace referencia al 2021, es que los requisitos que nos marca para su aplicación, pues lógicamente difícilmente se van a dar en ejercicios anteriores, ¿no? Por lo tanto, aquí lo que yo recomiendo es poner los dos, ¿vale? Eso va a quedar fenomenal. Nosotros pondríamos, si lo sabemos, si no lo sabemos, ponemos el actual y ya está. Si lo sabemos, ponemos en 2022, pues sería un 5%, ¿vale? Sobre la diferencia en este caso, sobre 76.000 euros, ¿vale? Siendo el máximo 2.000. Y añadiría yo en el examen un asterisco. A partir de 2023, vigente un 7% de la diferencia entre ingresos computables y gastos deducibles con un mínimo, en este caso, de 2.000 euros. ¿Vale? De esta forma la respuesta queda perfecta. ¿Vale? El tribunal aquí no tiene nada que objetar. ¿Vale? Estás poniendo el que era vigente en ese ejercicio y el que está vigente actualmente. ¿Vale? Yo personalmente opino que quien haya puesto el actual no le va a suponer una penalización. Ya faltaría. ¿Vale? Me sé la norma actualizada como para que encima tenga que saber cuál era de aplicación hace 7 años. Bueno, en este caso son 3. ¿Vale, chicos? Pues bien, lo que decíamos, aplicando en este caso la diferencia entre 76 y los 2.000 euros de este gasto, ¿vale? Pues nos daría un rendimiento neto de 74.000 euros. ¿De acuerdo? Pregunta número 5. Determine la tributación a efectos del IRPF que corresponde a la venta del inmueble propiedad de doña Julia, afecto a su actividad económica. Importe y calificación del resultado de dicha transmisión, teniendo en cuenta que doña Julia ha amortizado dicho inmueble utilizando el coeficiente lineal máximo de amortización establecido para los elementos patrimoniales usados, es decir, un 3%. ¿Vale? Aquí, si nos vamos al enunciado, ¿vale? Lo que nos dice es que ejerce su actividad en un piso de su propiedad que ha heredado de sus padres en 1995. Dicho inmueble pues ha estado vacío hasta que doña Julia abandonó la clínica dental en la que trabajaba y decidió establecerse por su cuenta. El 1 de enero del 98 inicia su actividad profesional en el piso heredado de sus padres que quedó afecto a dicha actividad profesional. De acuerdo con los datos del recibo del IBI, el valor catastral son 200.000 euros, de los cuales el 40% corresponde al suelo. Ojo, que esto es valor catastral, no valor de adquisición, ¿vale? Ahora lo comentamos. Nos dice, como su clientela está aumentando, el piso se le ha quedado pequeño y decide venderlo. La venta se realiza el 31 de diciembre del 22 por importe de 250.000 euros.
El importe se ha fijado por un tasador independiente. Se satisfacen 25.000 euros a la agencia encargada de la venta y 20.000 euros por el impuesto municipal sobre el incremento del valor de los terrenos, la plusvalía municipal. Vale, lo que tenemos que tener en cuenta, como todos sabéis, ganancia, la transmisión de un elemento patrimonial es una ganancia o pérdida patrimonial, ¿vale? Y se determina en las transmisiones a título oneroso, ¿vale? Artículos 34 y 35 de la ley del IRPF, por diferencia entre valor de transmisión y valor de adquisición, ¿vale? La ganancia o pérdida patrimonial, ¿vale? Que en este caso se regula artículo 33 al 39 de la ley del IRPF, ¿vale? Viene determinada por diferencia entre el valor de transmisión menos el valor de adquisición, ¿vale? Con carácter general. El valor de transmisión es el importe real de la transmisión menos, ¿vale? Gastos y tributos inherentes a la venta, ¿vale? Por lo tanto, en este caso, lo que nos dice el supuesto práctico es que vende, ¿vale? Por 250.000 euros, sobre los cuales tenemos que minorar los gastos y tributos inherentes a la operación, como son los 25.000 euros a la agencia encargada de la venta y los 20.000 euros de la plusvalía, ¿vale? A esto le restaríamos, lo que decíamos, la cifra de 45.000 euros y nos determina un valor de transmisión de 205.000 euros, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que como en este caso nos encontramos con una transmisión de un inmueble afecto a una actividad económica, el valor de adquisición se modifica levemente, ¿vale? El valor de adquisición con carácter general está constituido, pues ya sabéis, por el importe real de la adquisición, más gastos, tributos inherentes, inversiones y mejoras, ¿vale? Pues en este caso, al tratarse de un inmueble afecto a una actividad económica, ¿vale? Aplicamos la regla especial para determinar el valor de adquisición establecida en el artículo 37.1n de la ley del IRPF, que básicamente lo que nos dice es que el valor de adquisición va a estar constituido por este importe de la adquisición menos la amortización, ¿vale? Entiendo que el tribunal ha establecido o ha fijado un valor catastral de 200.000 euros. No tenemos que considerar en ningún caso, ¿vale?, que el valor catastral sea que el valor de adquisición sea 200.000 euros menos este 3% anual de las amortizaciones, ¿vale? Yo lo que sí fijaría en la resolución, ¿vale?, sería asterisco, ¿vale?, determinar, oye, valor catastral no es valor de adquisición porque el valor de adquisición es el que acabamos de comentar, ¿vale? Importe de la adquisición menos la parte correspondiente a la amortización. La diferencia entre este valor de transmisión, 205.000 euros, y el valor de adquisición que en su caso corresponda, ¿vale?, que no lo podemos determinar puesto que no tenemos ese valor, nos determinaría la ganancia o pérdida patrimonial, ¿vale?, que se integraría en este caso en el correspondiente IRPF. ¿Vale, chicos? Pregunta número 6. Señale la regularización a practicar en 2022 por la empresa ABC en relación con el IVA deducible del ordenador que tiene la consideración de bien de inversión, ¿vale? Lo que se llama una regularización de un bien de inversión, ¿vale? Lo que nos dice el supuesto es que la empresa ABC, en la que trabaja don Antonio, compró en 2020 un ordenador por el que soportó una cuota de IVA de 1.000 euros. En 2020, la prorrata de ABC fue del 40%. En 2022, ABC ha vendido el ordenador repercutiendo una cuota de IVA de 252 euros. Vale, cuando hacemos referencia al marco normativo, en este caso la regularización de bienes de inversión, o mejor dicho, la entrega de un bien de inversión durante su periodo de regularización, se rige por lo establecido en el artículo 110 de la ley de IVA. ¿Vale? ¿Cómo funciona esto? Más sencillo de lo que parece. El tema de la regularización de los bienes de inversión se produce, ¿vale?, porque en principio, a diferencia de lo que ocurre con los bienes y servicios corrientes, donde no se presume o la ley, en cierto modo, no exige un periodo de permanencia en el patrimonio del contribuyente, esto sí se exige en el caso de que nos encontremos con un bien de inversión, ¿vale? Si, por ejemplo, el contribuyente adquiere un bien de inversión, un ordenador, un vehículo, un inmueble, etcétera, etcétera, la normativa exige un periodo de permanencia en el patrimonio del contribuyente, ¿vale?, para poder, en cierto modo, deducirse íntegramente esa cuota de IVA. La regularización de bienes de inversión, ¿vale?, no me voy a parar porque no ha sido pregunta de examen, ¿vale? Se produce, ya sabéis que en principio, para el caso de los inmuebles, pues su periodo de regularización son 10 años, y para el caso de los restantes bienes de inversión, su periodo de regularización es de 5. Ahora bien, la cuestión raíz se produce en el caso
de que si durante ese periodo de regularización, 10 años para inmuebles o 5 años para los restantes bienes de inversión, el contribuyente transmite ese bien de inversión. En este caso, lo que tiene que efectuar es una regularización de las cuotas de IVA soportado en el momento de la adquisición del mismo. Y lo que tenemos que pararnos es en lo siguiente. Tenemos que diferenciar. En primer lugar, o tenemos que comparar lo que el contribuyente se deduce, ¿vale?, en el momento de la adquisición de ese bien de inversión y lo que se podría deducir en función de la operación que realice, ¿vale? La primera consideración o las dos consideraciones preliminares que tenemos que tener en cuenta es que decíamos que un bien de inversión con carácter general, más allá de los inmuebles, rigen por un periodo de 5 años, ¿vale? En este caso, si os fijáis, es un ordenador, ¿vale? Su periodo de regularización, ¿vale?, sería de 5 años. Pues bien, el primer ejercicio, el ejercicio en el que se produce la adquisición y el ejercicio en el que se produce la entrega, siempre se va a computar por entero, ¿vale?, independientemente de si la adquisición se produce el 1 de enero, el 15 de febrero o el 30 de julio, ¿vale? Ese año primero en el que se adquiere el bien es el primer año de regularización íntegramente, ¿veis? Se computa de forma íntegra. Por lo tanto, partiendo de la base de que el contribuyente adquiere, en este caso, don Antonio adquiere en 2020 un ordenador, ¿vale? Adquiere en 2020 un ordenador por el que soporta una cuota de IVA de 1.000 euros, ¿vale? 1.000 euros que su porcentaje de prorrata es del 40%, por lo tanto, el contribuyente en el momento de la compra solo se puede deducir, ¿vale?, o se deduce 400 euros, ¿vale? A partir de aquí tenemos que sacar 5 años, teniendo en cuenta lo que decíamos, que el año de la adquisición se computa por entero, ¿vale?, independientemente del momento de la compra, y el año de la entrega también. Por lo tanto, tenemos el 2020, en 2021, 2022, 2023 y 2024 son los ejercicios en los que el contribuyente tiene que tener en su poder este bien de inversión para no tener que regularizar si produce la entrega, ¿vale? O, ¿vale?, lo que decíamos antes, si el porcentaje de prorrata varía en más o menos de 10 puntos porcentuales. Lo que ocurre en este caso es que la empresa, en 2022, transmite el ordenador, ¿vale? En este ejercicio, 2022, se produce la transmisión. ¿Cómo funciona la regularización del bien de inversión en los supuestos de entrega? Pues bien, por comparativa. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es si la transmisión se produce como consecuencia de una operación sujeta y no exenta o una operación sujeta y exenta de IVA. ¿Por qué digo esto? Porque si la transmisión se produce como consecuencia de una operación sujeta y no exenta de IVA, se presume que en el año de la transmisión, que decíamos que al igual que el año de la compra se computa por entero, y los años siguientes hasta alcanzar la finalización del periodo de regularización, se presume que el contribuyente tendría derecho a una deducción íntegra de toda la cuota soportada, es decir, de un 100%. Y si por el contrario fuera una operación sujeta y no exenta o no sujeta, sería un 0, ¿vale? Partiendo de la base de que el contribuyente se ha deducido el 40%, ¿vale?, en el momento de la compra, hay que determinar qué regularización procede por los 3 ejercicios de la transmisión. Y la operación es la siguiente. Tenemos que comparar lo que el contribuyente se dedujo en el momento de la compra, es decir, 1.000 euros al 40%, ¿vale?, menos lo que el contribuyente se hubiera podido deducir, ¿vale?, si al ser una operación sujeta y no exenta, en los ejercicios restantes hasta alcanzar la finalización del periodo de regularización. En este caso, como es una operación sujeta y no exenta, sería 1.000 euros al 100%. Todo esto lo dividimos entre los años de regularización, que como es en este caso un ordenador, son 5, y lo multiplicamos por los años que restan hasta alcanzar la finalización del periodo de regularización. Es decir, 1, 2 y 3. Pues bien, esta diferencia, ¿vale?, si no me equivoco en los cálculos, nos da 360 euros negativos. Es decir, nos da una deducción adicional de 360 euros. ¿Qué ocurre? Que en el caso de que nos encontremos con una operación, o en este caso es sujeta y no exenta, el límite de la cuota deducida, el límite de la regularización que el contribuyente debe efectuar, tiene en todo caso como límite el importe de las cuotas repercutidas, que en este caso, si os fijáis,
son 252 euros. Por lo tanto, el contribuyente podrá deducir de forma adicional 252 euros a los 400 euros que dedujo inicialmente. ¿Vale? En el caso de que se tratara o se hubiera tratado de una operación sujeta y exenta o no sujeta, ¿vale? Pues lógicamente esto sería cero, ¿vale? Por lo tanto, habría un ingreso complementario. O dicho de otra forma, el contribuyente hubiera tenido derecho a una menor deducción respecto al bien en el momento de la compra. Supuesto número 6. ¿Vale? La pregunta 7 establece, respecto a la posibilidad de firmar un acta con acuerdo, indique cuáles son los supuestos en los que puede proponerse la firma de un acta con acuerdo, cuáles son los requisitos para su firma y cuándo se entiende producida y notificada la liquidación, ¿vale? Pregunta meramente teórica, ya sabéis, ¿vale? Actas con acuerdo. Su marco normativo es el establecido en el artículo 155 de la Ley General Tributaria y 186 del Reglamento de Aplicación de los Tributos, ¿vale? Analizando las cuestiones que se plantean, pues, ¿en qué supuestos se puede firmar un acta con acuerdo? Pues ya sabéis que el artículo 155 de la ley establece, esto es teoría, que cuando para la elaboración de una propuesta de liquidación pues deba concretarse en la aplicación de conceptos jurídicos indeterminados, cuando sea necesaria la aplicación de los hechos determinantes para la correcta aplicación al caso concreto, o cuando haya que hacer mediciones, estimaciones, valoraciones, etcétera, etcétera, pues se establece la posibilidad de incoar un acta con acuerdo, ¿vale? ¿Cuáles son los requisitos para su firma? Ya sabéis, dos, ¿vale? En primer lugar, autorización previa o simultánea al acta por parte del órgano competente para liquidar y la constitución de la garantía, ¿vale? Sabemos que el acta con acuerdo establece la diferenciación con el acta de conformidad o disconformidad, que a la firma del acta, ¿vale? Pues tiene que haber una autorización, en este caso, por parte del órgano competente para liquidar y el importe del acta y, en su caso, la sanción, tiene que estar depositado, ¿vale? O abonado. Finalmente, ¿cuándo se entiende producida y notificada la liquidación? No entraña mayor dificultad, ¿vale? Pues 10 días hábiles, ¿vale? En el caso del acta con acuerdo, que propuesta de liquidación, se entiende producida y notificada la liquidación por el transcurso de 10 días a contar a partir del día siguiente a la firma del acta. Pregunta 8. Respecto al impuesto sobre sociedades 2019, determine la infracción o infracciones que ha cometido el obligado tributario y calcule el importe de la sanción correspondiente, indicando cómo afecta al importe de la sanción el hecho de que el contribuyente firme el acta en disconformidad y la recurra. ¿Vale? Nos dice el supuesto que la Inspección de los Tributos ha realizado actuaciones inspectoras sobre la sociedad Brisa relativas al IS 2019 y 2020. Respecto al IS 2019, la inspección ha comprobado que Brisa dedujo gastos que no son deducibles por importe de 20.000 euros. La sociedad había declarado una BIN, una base imponible negativa, por importe de 10.000 euros. La inspección regularizó la situación del contribuyente realizando un ajuste positivo en la base por importe de 20.000. ¿Vale? El contribuyente, en principio, declara 10.000 euros, ¿vale?, de BIN, y la inspección realiza una comprobación y, como consecuencia de ello, procede a incrementar la base en 20.000. ¿Vale? Como consecuencia de ello, se elimina la base imponible negativa por importe de 10.000 euros y arroja una cuota a ingresar de 2.500 euros. La inspección considera que existen indicios, ¿vale?, para la comisión de infracciones, ¿vale? En cuanto al impuesto sobre sociedades de 2020, la inspección ha comunicado al representante de Brisa que concurre una de las causas para firmar un acta con acuerdo. El contribuyente manifiesta su disconformidad en el contenido del acta que regulariza el impuesto sobre sociedades 2019 y está conforme con suscribir un acta con acuerdo en 2020. El contribuyente recurre la liquidación derivada de la firma o la firmada en disconformidad. En tema de infracciones, yo siempre recomiendo en mis clases, lo comento siempre, ¿vale?, a la hora de analizar o a la hora de expresar, ¿vale?, en este caso, una redacción referente a infracciones y sanciones, tenemos que analizar todos los elementos referentes a la infracción, que son, en primer lugar, analizar si concurre responsabilidad en los términos del artículo 179 de la ley. En segundo lugar, tipificar la infracción. En tercer lugar, calificar la infracción. En cuarto lugar, cuantificar la sanción. Y finalmente, en quinto lugar, graduarla. Por lo tanto, aquí ya nos dice en el supuesto que se entiende, ¿vale?, que la actuación ha sido constitutiva de infracción. Pero bueno, nosotros, ¿cómo redactaríamos esto? Pues bueno, entendiendo que no concurre ningún supuesto de exención de responsabilidad del 179.2, la presente conducta, ¿vale?, la presente conducta, que es, en este caso,
arrojar 20.000 euros de base, ¿vale? 10.000 euros que eliminamos la BIN y, en este caso, la parte positiva que arroja esa comprobación por parte de la inspección, sería constitutiva de la infracción de 195, ¿vale? Por importe, en este caso, de los 10.000 euros de la base imponible negativa que se elimina, y 191, ¿vale? Por los 2.500 euros de cuota que arroja, ¿vale? ¿Cómo se califican estas infracciones? Pues bueno, la del artículo 195 la calificaríamos como grave, porque lo establece el propio artículo 195, y 191, a mi juicio, la calificaríamos como leve, ¿vale? La calificaríamos como leve porque, en principio, no superando los 3.000 euros, no hay medio fraudulento, ¿vale? Ya sabemos que la infracción o las infracciones del artículo 191 son leves, graves o muy graves, dependiendo de los criterios de ocultación y medio fraudulento, ¿no? Pues en este caso, ¿vale? Sería leve, puesto que siendo inferior a 3.000 euros no hay medio fraudulento, ¿de acuerdo? Como en este caso la infracción del artículo 195 la calificamos como grave, ¿vale? La infracción del artículo 195 sería los 10.000 euros de la base imponible negativa, que se elimina al 15%, ¿vale? Esta sería la cuantificación de la sanción, ¿vale? Es decir, 1.500 euros. Y la del artículo 191, ojo, no vayamos nunca a la base, vamos a la cuota, sería 2.500 euros, ¿vale? Por 50%. ¿Vale? Al ser leve, no gradúa con la comisión repetida de infracciones tributarias ni el perjuicio económico a la hacienda pública, ¿vale? Pues esta sería la cuantificación de ambas sanciones. El quinto paso, como decíamos, sería graduar, ¿vale? En este caso no procede a aplicar no procede, como decíamos, incrementarla, ninguna de las sanciones, ni en comisión repetida ni en perjuicio económico, y por el contrario tampoco procede a aplicar reducción del 30%, ¿vale? Puesto que en este caso firma acta de disconformidad, ni la reducción del 40%, ¿vale? ¿Por qué? Porque recurre la liquidación derivada del acta de disconformidad. Siempre decimos lo mismo, en primer lugar, para aplicar la reducción del 30 o si fuera un acta con acuerdo del 65, tenemos que mirar el tipo de acta que se incoa. Ha incoado acta de disconformidad, 0% de reducción en la sanción por este concepto. Segundo paso, vamos a acudir conforme al artículo 187 de la ley a ver si procede la reducción del 40%. En este caso, como directamente recurre la liquidación, ¿vale? Pues no procedería tal reducción. Con lo cual, ¿vale? Las sanciones serían de 1.500 euros, artículo 195 y 191, ¿vale? 1.250 euros. Pregunta 9. Una vez notificado al contribuyente el acuerdo de liquidación correspondiente al acta en disconformidad suscrita respecto al IS 2019, indique qué alternativas tiene el contribuyente para recurrir el acuerdo de liquidación y plazos para recurrir, ¿vale? Esta pregunta entiendo que no entraña mayor dificultad, ¿vale? Siempre decimos lo mismo, cuando se notifica una liquidación al contribuyente tiene dos vías, ¿vale? Podemos acudir a la vía rápida, que es interponer directamente una reclamación económico-administrativa contra dicha liquidación, plazo de un mes a contar a partir del día siguiente la notificación de la misma, ¿de acuerdo? O bien, ¿vale? En este caso la REA, artículo 226 y siguientes de la Ley General Tributaria, o bien interponer en primer lugar recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente a la notificación de la liquidación, y contra esa desestimación expresa, ¿vale? Si la hay, o presunta, porque transcurre el plazo de un mes para resolver, podría interponer en su caso una reclamación económico-administrativa, ¿vale? Sería un poquito resumir esto haciendo referencia, como decimos, al recurso de reposición, artículo 222 a 225 de la Ley General Tributaria, y la reclamación económico-administrativa del artículo, ¿vale? 226, ¿vale? Al 248 de la ley. Supuesto número 7, ¿vale? Dentro del supuesto número 7, ¿vale? Comprende en este caso, comenzamos con la pregunta 10. La pregunta 10 nos dice, explique motivadamente si los intentos de notificación de la comunicación de inicio realizados en el domicilio fiscal de la contribuyente son válidos. En su caso, ¿cuándo se entendería iniciado el procedimiento inspector? ¿Vale? A partir de aquí, nos dice el supuesto que doña Laura ejerce su actividad profesional como abogada y presenta autoliquidaciones trimestrales de IVA. En 2022 decidió iniciar actuaciones inspectoras sobre doña Laura con carácter general relativas a IVA desde el primer trimestre del 2018 hasta el cuarto trimestre
del 2019, ambos incluidos. A partir de aquí se realizan varios intentos. Nos dice que el 19 de abril, pues bueno, se persona, en este caso, la inspección a las 11 de la mañana en el domicilio fiscal de doña Laura y como no había nadie, se deja aviso en el buzón. Con la duda si dicho intento de notificación se entiende iniciado el procedimiento inspector, el día 25 de abril del 22, a las 6:15, se vuelve a realizar un intento de notificación de la comunicación de inicio en dicho domicilio fiscal, donde tras mucho insistir, pues abre la empleada de hogar y recoge tal comunicación de inicio. Y añade, no obstante, aún existiendo dudas de la validez de dicha notificación, pues bueno, la manda a publicar a BOE el 27 de abril del 2022. Esto, de lo cual siempre insistimos en la preparación, referente a la notificación de cualquier acto administrativo, siempre decimos lo mismo, ¿vale? Para que la notificación de un acto administrativo sea correcta, deben conjugarse los requisitos del artículo 110 de la Ley General Tributaria, que hace referencia al lugar donde se puede practicar una notificación, y artículo 111, que hace referencia a la persona legitimada para recoger la notificación, ¿vale? Artículo 110 de la ley hace referencia al lugar para practicar la notificación y artículo 111 a la persona legitimada. Pues bien, tenéis que tener en cuenta que para que una notificación sea correcta, deben conjugarse ambos requisitos, es decir, que el lugar donde se practica la notificación sea válido y que la persona que recoja la misma sea, en este caso, o esté legitimada para ello. Pues bien, el artículo 110 diferencia entre un procedimiento iniciado de oficio y otra instancia de parte. Centrándonos, como dice el supuesto, en un procedimiento iniciado de oficio, ¿dónde se puede practicar la notificación? En cualquier sitio. Domicilio fiscal del contribuyente o su representante, centro de trabajo, lugar de actividad económica o cualquier habilitado a tal fin. ¿Vale? Por lo tanto, como la notificación en este caso se practica en lugar habilitado, el lugar es correcto. Ahora, ¿y la persona? Pues bien, aquí viene un poquito la cuestión. Lo que nos dice el supuesto es que, o lo que nos dice en este caso el artículo 111, es que si la notificación exclusivamente se practica o bien en domicilio fiscal del contribuyente o su representante, en procedimiento iniciado de oficio, o bien en lugar señalado por el contribuyente en la solicitud, en procedimiento iniciado de instancia de parte, ¿quién se puede hacer cargo de la notificación? Al margen del contribuyente o su representante, cualquier persona legitimada que haga constar su identidad. Por lo tanto, previendo que en este caso en la actuación realizada el 25 de abril, porque la del 19 el lugar es correcto pero nadie la recoge, sería un primer intento, partiendo de la base que en este caso en la segunda notificación efectuada el 25 de abril se practica en lugar habilitado y recoge persona legitimada, el procedimiento inspector a todos los efectos se entendería iniciado el 24 de abril del 2022, ¿vale? Referente al IVA primer trimestre 2018 a cuarto trimestre 2019. Es cierto que el supuesto se para aquí, es decir, lo que nos dice el enunciado es, la pregunta que nos dice en este caso el enunciado es, explique motivadamente los intentos de notificación realizados son válidos y en su caso, ¿cuándo se entendería iniciado? Nada habla o nada comenta si es correcta la comunicación de inicio notificado o el objeto de la misma. No obstante, si hacemos una pequeña precisión, ¿vale? Habría que analizar o saber que la notificación de inicio de un procedimiento inspector produce, entre otras consecuencias, la interrupción del plazo de prescripción del derecho de la Administración a determinar la deuda. Por lo tanto, a 25 de abril del 2022, en principio el IVA primer trimestre del 2018 se presenta hasta el 20 de abril, del 1 al 20 de abril del 2018, a 25 de abril del 2022, artículo 66 de la Ley General Tributaria, han transcurrido más de 4 años, con lo cual, en principio, primer trimestre del 2018 estaría prescrito. Por lo tanto, el objeto de la inspección únicamente podría comprender del segundo trimestre del 18 al cuarto trimestre del 19. ¿Vale? Recordad que en este caso la prescripción, ¿vale?, se determina mediante acuerdo del órgano competente para liquidar, como establece el artículo 189 del REGAT. Dentro de esta misma pregunta, nos pregunta el supuesto, nos dice si el acta de conformidad firmado puede incluir todos los periodos objeto de comprobación, ¿vale? Esto que lo hemos trabajado mucho en clase, artículo 176.3 del REGAT,
¿vale? Siempre decimos lo mismo a la hora de determinar cuántas actas se pueden incoar en un procedimiento inspector. Y en principio son tantas actas como obligaciones tributarias, eso es inamovible. En este caso se trata de una obligación tributaria, con lo cual habría como mínimo un acta, ¿vale? Y dentro de cada obligación tributaria, tantas como sentidos se le otorga a cada uno de los periodos o ejercicios objeto de comprobación. Si, por ejemplo, el IVA todo fuera en conformidad, perfectamente se podría incoar un acta de conformidad sobre el IVA del 2018 al 2019, pero si, por ejemplo, el 2018 fuera en conformidad y el 2019 en disconformidad, pues habría que incoar 2 actas, ¿vale? Pregunta 11. Analice las cuotas deducidas por doña Laura en el cuarto trimestre del 2019 e indique cuáles son deducibles y cuáles no. Dentro del supuesto práctico, ¿vale?, nos dice que la inspección ha comprobado que el IVA repercutido y las cuotas de IVA deducido de todos los periodos objeto de comprobación son correctas, excepto las 3 siguientes, ¿vale? En la autoliquidación correspondiente al cuarto trimestre del 2019, pues la abogada dedujo lo siguiente. Y hay que mencionar esta cuestión. En primer lugar, un ordenador adquirido en enero del 2015 y que había olvidado deducir en los periodos anteriores. Lógicamente, como en este caso se está regularizando el cuarto trimestre del 2019, aquí había que mencionar que el ordenador no sería deducible, puesto que conforme a lo establecido en el artículo 99.3 de la Ley de IVA, el plazo, ¿vale?, el plazo de caducidad en el que el contribuyente puede ejercer ese derecho a la deducción son 4 años a contar a partir del devengo, ¿vale? Por lo tanto, como el ordenador lo adquiere en enero del 2015, que lo declararía en principio el 20 de abril del 2015, ¿vale? Pues bien, a final, en principio del 2019, han transcurrido más de 4 años, con lo cual pierde ese derecho a deducir las cuotas de IVA soportado, por lo tanto, no sería deducible. En segundo lugar, la gasolina y las revisiones del vehículo, ¿vale? El contribuyente acredita la afectación parcial. Aquí lo que tenemos que aplicar es la regla de presunción, ¿vale?, que establece el artículo 95.4 de la Ley de IVA. Sabemos que para los bienes de inversión, en principio, se afectan o se deducen en proporción a la afectación a la actividad económica, y en el caso de los vehículos se establece una presunción de afectación con carácter general, ¿vale? Hay especificaciones del 50%, ¿vale?, del vehículo, que se extiende a revisiones, gasolina, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en principio, las cuotas de IVA soportado para tales operaciones serían del 50%, ¿vale? 95.4 de la Ley de IVA. Y finalmente, los servicios prestados por otro abogado que todavía no ha emitido la factura. Sabemos que a efectos de IVA, el artículo 97 de la Ley de IVA, tendríamos que mencionarlo dentro del marco normativo, especifica que la factura es requisito esencial para deducir las cuotas de IVA soportado, ¿vale? Por lo tanto, en este caso, los servicios prestados por este abogado no serían deducibles al no disponer el contribuyente de la factura como documento acreditativo de la operación. ¿De acuerdo? Pregunta 12. Una vez firmada el acta en conformidad, doña Laura quiere aportar documentación adicional que prueba la afectación total del vehículo a la actividad. Indique si doña Laura puede revocar la conformidad prestada y si puede interponer recurso de reposición o reclamación económico-administrativa contra la liquidación resultante del acta. En su caso, señale el plazo para interponer recurso o reclamación y desde qué fecha puede interponerla, ¿vale? Aquí la clave, como digo, porque más allá otra vez de volver a preguntar sobre el plazo para interponer recurso, aquí la clave es un poquito el derecho o no que tiene el contribuyente para modificar la conformidad prestada en el acta, ¿vale? Aquí tenemos que partir de la base de que el artículo 156 de la Ley General Tributaria, 187 del REGAT, hacen referencia al acta de conformidad y se añade que en principio se establece, ¿vale?, que los hechos respecto a los cuales el contribuyente presta la conformidad se presumen ciertos y únicamente se pueden rectificar por error de hecho. A su vez, 187.4, ¿vale?, que habría que mencionarlo, el obligado no puede revocar la conformidad sin perjuicio del derecho a poder recurrir la liquidación derivada del acta, ¿vale? Yo aquí sí añadiría, porque no queda mal, incluso el 96.4 del REGAT, ¿vale?, que sí nos menciona que la documentación de un procedimiento solo se puede aportar hasta antes del trámite de audiencia. Y en todo caso se podría aportar después de la propuesta de liquidación y antes de la notificación de la liquidación si acredita imposible aportación, ¿vale? Sabemos que este 96.4 ha sido objeto de
importantes resoluciones y sentencias judiciales, pero bueno, lo mencionaría, ¿vale? Dentro de 156 de la ley, 187 del Regat, añadiría en este caso esta mención, ¿vale? En cuanto a la siguiente cuestión, que es sencillita, ¿cuándo se entiende notificada la liquidación y los plazos para interponer recurso? Sabemos que en este caso la firma del acta de conformidad se produce el 14 de noviembre del 2022. Artículo 156 de la ley establece que esa propuesta de liquidación contenida en el acta se entiende automáticamente notificada, salvo que concurra alguna de las circunstancias del apartado tercero del artículo 156 por el transcurso de un mes a contar a partir del día siguiente a la firma del acta, con lo cual nos llevaría al 15 de diciembre del 2022. ¿Vale? Esta es la fecha que tenemos que tomar como referencia, no esta, chicos, muy importante. ¿Para qué? Para las dos cuestiones fundamentales: el nacimiento de los plazos de ingreso del artículo 62.2 y el plazo para recurrir, ¿vale? Y a partir de aquí, pues ya volveríamos a mencionar que el contribuyente tiene dos posibilidades, ¿no? Interponer directamente reclamación económico-administrativa contra la liquidación, plazo de un mes a contar a partir del día siguiente, es decir, desde el 16 del 12 del 2022 hasta el 15 de enero del 2023, ¿vale? O bien interpone en primer lugar o en única instancia, por así decirlo, reclamación económico-administrativa, o bien interpone en primer lugar recurso de reposición y contra la desestimación expresa o presunta ya podría interponer una rea, ¿vale? Pues un poquito quedaría con esta respuesta. Supuesto número 8, ¿vale? La pregunta número 13 lo que nos dice es que respecto al inicio de las actuaciones por personación indique cómo debe proceder la inspección y si necesita algún tipo de consentimiento o autorización. Comente cómo afecta el hecho de que inicialmente no se encuentre en el local la administradora de la sociedad, ¿vale? Nos dice el supuesto 8. El equipo de inspección de una dependencia regional de inspección ha recibido orden de carga en plan de la sociedad Repuestos S.L. con alcance general y referida al IS 19 y 20, IVA primer trimestre del 2019 al cuarto trimestre del 20. Tras analizar el expediente, el equipo de inspección considera que hay riesgo de que parte de las ventas no se declaren y que resulta conveniente iniciar mediante personación sorpresa. Dentro del local de Repuestos SL se puede diferenciar una parte de acceso al público, la parte de la tienda, y otra parte restringida, donde se encuentra la contabilidad y donde tiene su despacho el administrador de la sociedad. La inspección se personó en la tienda abierta al público. No estaba presente el representante legal de la sociedad, solo estaba presente el encargado de la tienda. La inspección pretende iniciar las actuaciones inspectoras en la zona abierta al público y solicita consentimiento al encargado que se encuentra en el local. Una vez comunicado el inicio de las actuaciones, ya procede a la entrada. En ese momento ya se había personado la administradora de la sociedad y se le solicita el consentimiento para la entrada a esa zona de acceso restringido. En la tienda, la inspección encuentra unas cajas con albaranes y contratos que desea analizar más adelante. Vale, lo primero, antes de entrar a analizar, es que desde el punto de vista conceptual tenemos que tener en cuenta que una cosa es la notificación de la comunicación de inicio del procedimiento y otra cosa es la facultad de entrada en fincas. Conceptos diferentes, que en una actuación por personación se suelen confundir con bastante frecuencia. En primer lugar, notificación de la comunicación de inicio, 109 a 112 de la ley, presumiendo que la notificación se practica en lugar, 110 de la ley, ¿vale? 110, lugar válido para practicar la notificación, que en principio se podría presumir que es el domicilio fiscal. ¿Quién está legitimado para recoger la misma? Al margen del obligado tributario o su representante, que no estaba presente el administrador, cualquier persona legitimada para ello. Por lo tanto, en primer lugar, se podría hacer mención a esto, ¿no? Que en primer lugar la comunicación de inicio se presume correcta, puesto que conforme a lo establecido 110 y 111, se notifica en lugar y lo recoge persona legitimada para ello. A partir de aquí, activamos, ¿vale?, la facultad de entrada en fincas. La facultad de entrada en fincas, 142.2 de la ley, ¿vale?, lo escribo aquí, 142.2 de la ley, 172 del reglamento de aplicación de los tributos, ¿vale? Y aquí es donde viene un poquitín la particularidad. Tenemos que tener en cuenta que hay que diferenciar entre lo que se considera domicilio constitucionalmente protegido
de domicilio constitucionalmente no protegido, o domicilio protegido y no protegido. La parte de la tienda se presume que es un domicilio no protegido. Por lo tanto, conforme a este marco normativo, para acceder a un domicilio no protegido se requiere consentimiento de cualquier persona, no necesariamente del interesado, o en su defecto acuerdo de entrada, lo que era antiguamente la autorización administrativa. Sin embargo, para el acceso a un domicilio constitucionalmente protegido requerimos autorización judicial en defecto de consentimiento del interesado. Ojo a este matiz, que es por lo que nos están preguntando. Si queremos acceder al domicilio no protegido, que es la zona de la tienda, bastaría con consentimiento de esa persona que está allí o en su defecto acuerdo de entrada. Y si queremos acceder a la parte restringida, en este caso, pues requeriríamos la autorización o el consentimiento solo del interesado, no nos valdría del trabajador de la tienda o del lugar, o en su defecto autorización judicial, ¿vale? Y ya un poquito pues podríamos mencionar también, ¿vale? El artículo 113 de la ley, ¿vale? Y con esto un poquito quedaría resuelta muy bien la pregunta. Pregunta 14. Indique los requisitos y documentación necesaria para el acceso por la inspección en la zona de acceso restringido. A estos efectos, en este supuesto y dadas las características descritas, se considera que tiene la condición de domicilio constitucionalmente protegido. No lo simplifica, ¿no? Esto es un poquito más de lo mismo que viene o está directamente relacionado con lo puesto en el apartado 13. ¿Vale? La verdad es que si en el apartado 13 te enrollas, porque la pregunta es verdad que te induce a poner todo lo que hemos comentado, en esta 14 dices, ostras, voy a repetir más o menos lo mismo, ¿no? Pues sí, vas a repetir más o menos lo mismo y vas a decir que como se trata en este caso de un acceso a un domicilio constitucionalmente protegido, porque es el despacho donde se encuentra la contabilidad, ¿vale? Pues se requeriría, en este caso, autorización del administrador, del interesado, o en su defecto, autorización judicial, ¿vale? Consentimiento del interesado o en su defecto autorización judicial. Pregunta 15. Determine y describa las medidas cautelares que la inspección puede adoptar para asegurar la prueba encontrada en el local a la que se refiere el enunciado. Caja con facturas y albaranes que se encontraba en la tienda. Señale también qué requisitos y cautelas dispone la Ley General Tributaria para la adopción de medidas cautelares por la inspección. ¿Vale? Pues esto, teoría, ¿vale? Artículo 146 de la ley y 181 del Regat, pues un poquito un resumen de lo referente a las medidas cautelares. En la preparación siempre hemos hablado de cómo tenemos más o menos que trazar o resumir todo lo referente a medidas cautelares, que sería una definición, ¿vale? Que se pueden adoptar para evitar que se destruyan pruebas, alteren elementos y demás, ¿vale? Y siempre remarcar en qué consisten y las fechas de la adopción, ¿vale? ¿En qué consisten? Pues ya sabéis, precinto, depósito o incautación, ¿vale? Se adopta la medida cautelar y a partir de que se notifique esa adopción nacen dos plazos. Plazo improrrogable de 5 días para que el contribuyente alegue, plazo de 15 días para que el órgano competente levante, modifique o ratifique la misma, ¿no? También podemos añadir que tienen que ser proporcionadas, etcétera, etcétera, ¿no? Un poquitín, un resumen de todo lo que establece artículo 146 de la ley y 181 del Regat, ¿vale? Pues en este caso, y ya lo llevamos a la aplicación concreta, como hablamos de cajas con facturas y albaranes, pues la verdad es que admite, ¿vale? Admite tanto el precinto, meterlo en una caja y precintarlo, admite el depósito o admite la incautación, ¿vale? Tampoco vas a depositar, no le vas a llevar a un depositario esas cajas, pero sí, a mi juicio, puede admitir o bien el precinto o incluso la incautación, ¿vale? Un poquito ya, contar un poquito de rollo, ¿no? Supuesto 9. Pregunta 16. Si esta garantía fuera aceptada por el órgano competente y se le exigiera que configurase la garantía hipotecaria ante notario, ¿qué plazo tiene la sociedad para constituir la garantía? En el supuesto de que la misma no se constituyera en plazo previsto, ¿qué efectos tendría la no constitución de la misma? Y a partir de aquí leemos el enunciado, ¿vale? Aunque es una pregunta teórica, leemos un poquitín el enunciado. Nos dice que la empresa S.A. presenta a la agencia tributaria el 2 de julio del 24 un aplazamiento del IS del 2023 por un importe de 10.000 euros, ¿vale? Ya estamos observando que la deuda se encuentra en periodo voluntario de pago, ¿vale? La entidad, al comprobar que ninguna entidad financiera pues le concede un aval debido a la delicadísima situación económico-financiera y patrimonial que estaba atravesando, decidió proponer como garantía unas oficinas de uso empresarial de su propiedad tasadas en 64.000 euros. Dice, si la garantía fuera aceptada por el órgano competente, ¿qué plazo tiene? Bueno, lo primero que yo mencionaría aquí,
¿vale? Sería en principio la orden ministerial, ¿vale? 311/2023, que ya determina que en principio para aquellas deudas tributarias cuya cuantía sea hasta 50.000 euros, que en este caso son 10.000, en principio el contribuyente puede solicitar la suspensión automática de la obligación o la exoneración automática de la obligación de constituir la garantía por ser, en este caso, inferiores a 50.000 euros. ¿Vale? No obstante lo anterior, si el contribuyente voluntariamente decide constituir la garantía, pues es libre de hacerlo, ¿vale? Presumiendo que constituye la garantía por motivos X, ¿de acuerdo? ¿Qué plazo tiene la sociedad para constituir la garantía? Pues ya sabéis, artículo 48.6 del reglamento de recaudación, en el caso de que tú solicites un aplazamiento y este te sea concedido, ¿vale? Pues el plazo para constituir la garantía, para formalizar esa garantía, será de 2 meses a contar a partir de la notificación de esa resolución estimatoria del aplazamiento o fraccionamiento. Si no lo concedes, o mejor dicho, si no la formalizas, ¿qué ocurre? Pues bueno, ya sabéis que si no formalizas la garantía en el plazo de 2 meses, las consecuencias son dispares en función de si la deuda sobre la cual estás solicitando el aplazamiento se encuentra en periodo voluntario o se encuentra en periodo ejecutivo. ¿Vale? Aquí presumimos, ¿de acuerdo?, que la deuda en principio se encuentra, sabemos que el plazo de declaración del impuesto sobre sociedades, en este caso era del 2023, es, ¿vale?, del 1 al 25 de julio del 2024. Ya me iba yo al 2025. Del 1 al 25 de julio del 2024. Presenta en este caso el impuesto sobre sociedades del 2023 y aparte la solicitud de aplazamiento. Ya sabemos que como la solicitud de aplazamiento se presenta sobre una deuda que se encuentra en periodo voluntario de pago, la consecuencia es que no nace el periodo ejecutivo, pero no impide que se devenguen intereses de demora desde el día 26 de julio. ¿Vale? Posteriormente, lo que decíamos, se notifica resolución positiva, resolución estimatoria, se sigue concediendo un plazo de 2 meses para que el contribuyente formalice la misma. Si no la formaliza, ¿cuál es la consecuencia? Lo mencionábamos antes, como la deuda se encuentra en periodo voluntario, la consecuencia sería el inicio del periodo ejecutivo al día siguiente de los 2 meses posteriores a la notificación de la resolución estimatoria, exigiendo la deuda, es decir, los 10.000 euros, más los intereses devengados desde el día 26 de julio hasta el último día de plazo del último día de plazo de esos 2 meses a partir de la notificación de la resolución estimatoria. Pregunta 17. ¿Qué ocurriría si la sociedad no atendiera el pago del aplazamiento llegado su vencimiento? Contemple las diferentes opciones teniendo en cuenta que el obligado tributario constituyó la garantía inmobiliaria en el plazo establecido. Pues bien, cuando hablamos de las consecuencias del incumplimiento, es importante que tengamos en cuenta el artículo que hace referencia a las consecuencias del incumplimiento, artículo tremendamente importante, que es el artículo 54 del Reglamento General de Recaudación. No nos vamos a meter en el caso de los fraccionamientos, que es un poquitín más complejo, lógicamente son más deudas, ¿vale?, sino en el caso del aplazamiento. El aplazamiento supone diferir el pago de la deuda. Pues bien, el artículo 54 lo que nos viene a decir es que si se produce el incumplimiento del pago aplazado, lo que tenemos que mirar, lo que tenemos que determinar es si la deuda se encontraba en periodo voluntario o en periodo ejecutivo cuando se solicitó el aplazamiento. En el presente caso, como se trata de una deuda que se encontraba en periodo voluntario cuando se solicitó el aplazamiento, la consecuencia sería el inicio del periodo ejecutivo respecto a esa deuda. ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta que si nosotros solicitamos en este caso el aplazamiento de una deuda, ¿vale?, de aquí a aquí, ¿vale?, aquí estamos solicitando, imaginad, el aplazamiento de 10.000 euros más los intereses que se deriven del propio aplazamiento. Pues bien, conforme a lo establecido en el artículo 54 del reglamento, si llegado el vencimiento no paga, esa deuda entra en ejecutiva. No se produce la ejecución de la garantía de forma automática, ¿vale? Entra en ejecutiva. Una vez que entra en ejecutiva, se le notificará al contribuyente la providencia de apremio, ¿vale? Se le concederá el plazo del artículo 62.5 de la ley y una vez que finalizado el plazo del artículo 62.5 de la ley, el contribuyente no haya abonado el importe de la deuda más los correspondientes recargos del artículo 28, cuando entre esta deuda, en este caso en fase de embargo, es cuando se procedería a la ejecución de la garantía conforme a lo establecido
en los artículos 168 de la ley y 74 del reglamento. Decimos siempre que en los aplazamientos o fraccionamientos tenemos que tener en cuenta una premisa básica, que solo se va a proceder a la ejecución de la garantía cuando para todas las deudas objeto del aplazamiento o fraccionamiento se le haya pasado, se haya superado el plazo previsto en el apartado quinto del artículo 62 de la ley. Mientras esto no sea así, no se ejecuta la garantía. Pregunta 18. ¿Podría la agencia tributaria adoptar una medida cautelar sobre el patrimonio de la sociedad? ¿Podría el obligado tributario solicitarla? Aquí lo que tenemos que mencionar, como ya sabéis, artículo 82 de la Ley General Tributaria, qué garantías se tienen que conceder en un aplazamiento o fraccionamiento de la deuda. Sabemos que en principio hasta 50.000 euros se exonera de la obligación de constituir garantías y a partir de ahí, para toda la deuda, procede preferentemente, prioritariamente aval, ¿vale? Aval solidario de entidad de crédito, sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución. Si esto no es posible, hipoteca, prenda u otras garantías. Y si esto no es posible, pues también se le permite al contribuyente ofrecer medidas cautelares. A este respecto, lo que nos dice es, ¿puede la Administración adoptar? Si es la Administración la que adopta, lógicamente irá por el camino del artículo 81 de la ley, que lo que nos dice es, cuando el cobro de la deuda se pueda ver gravemente frustrado o dificultado, la Administración podrá adoptar medidas cautelares, como son la retención de una devolución, etcétera, etcétera. En el presente caso, yo entiendo, personalmente, que no procede la adopción de una medida cautelar por parte de la Administración tributaria porque la deuda está garantizada. La garantía es lo suficientemente generosa como para no tener que adoptar medida cautelar o entender que el cobro se pueda ver gravemente frustrado o dificultado. ¿Vale? Esto desde el punto de vista de la Administración, el 81. Desde el punto de vista del contribuyente, artículo 82, se puede ofrecer, ¿vale? Y ya iríamos también por el desarrollo reglamentario del artículo 49 del reglamento de recaudación, que hace referencia al desarrollo, en este caso, de lo referente a las medidas cautelares, ofreciéndola como garantía de un aplazamiento o fraccionamiento. Supuesto 10. Pregunta 19. Indique de forma razonada las consecuencias que produce la interposición ante la agencia tributaria del recurso de reposición sobre la ejecución del acto y de la solicitud de suspensión, indicando, o asimismo razone, los efectos que produce la desestimación del recurso de reposición y si es correcto el archivo de la suspensión. ¿Vale? Aquí lo que nos dice es que a la empresa SL, el 18 de marzo, se le notifica una liquidación por importe de 90.000 relativa al impuesto sobre sociedades del 2021. A la vista de la liquidación, pues el 10 de abril interpone recurso de reposición ofreciendo como garantía unas oficinas comerciales. ¿Vale? El 8 de mayo se notifica la desestimación del recurso y el archivo de la solicitud de suspensión. ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta, ¿vale? A la hora de mencionar el marco normativo, ya sabéis, el recurso de reposición 222 a 225 de la Ley General Tributaria. ¿Vale? En principio, una de las diferencias más importantes que ofrece, bueno, hay muchísimas diferencias, pero una importante que ofrece el recurso de reposición y la reclamación económico-administrativa es que en el recurso de reposición no cualquier garantía vale. En el recurso de reposición únicamente se suspende la ejecución del acto cuando se aporta como garantía un depósito, aval, fianza, salvo en este caso que el contribuyente pudiera acreditar que se ha incurrido en error aritmético, material o de hecho. ¿Vale? No se admiten otras garantías como sí se puede estimar en el caso de una reclamación económico-administrativa. Por lo tanto, partiendo en este caso de que el 222 rige el recurso de reposición, el artículo 25 del reglamento de revisión ya nos explicita que la mera interposición de un recurso no suspende la ejecución del acto. Para suspender la ejecución del acto, ¿qué hay que hacer? Nos tenemos que encontrar en alguna de estas tres situaciones. Que sean sanciones, que ya sabemos que automáticamente se suspende la ejecución del acto sin necesidad de prestar garantía, que ya ofrezca las garantías tasadas en el 224, depósito, aval de entidad de crédito, etcétera, etcétera, o bien la fianza, o que se haya incurrido en error aritmético, material o de hecho. En el presente caso, no encontrándonos en ninguno de estos escenarios, lógicamente, el archivo de la solicitud de suspensión que produce, que es como si nunca se hubiera presentado, sería correcto. Pregunta número 20. Determine motivadamente los efectos que produce la solicitud de suspensión efectuada el 27 de mayo con dispensa de garantía alegando perjuicios de difícil o imposible reparación,
señale el órgano competente para tramitar y resolver dicha petición de suspensión. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta, como dice el enunciado, es que la notificación de la liquidación tributaria, ¿vale?, se produce el 18 de marzo del 2024, ¿vale? Como ya sabéis, como se notifica la liquidación tributaria el 18 de marzo, se produce la apertura de los plazos del artículo 62.2 de la Ley General Tributaria, que como es segunda quincena, nos llevaría hasta el 5 de mayo del 2024. Durante el periodo voluntario de pago, en este caso siempre nos vamos a encontrar en periodo voluntario de pago, interpone recurso de reposición, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que interpone recurso de reposición, ya sabemos, solicitando suspensión con otras garantías. Habiendo archivado esta solicitud de suspensión, lo hemos comentado en la pregunta anterior, se tiene por no presentada y como se tiene por no presentada, se produce el inicio del periodo ejecutivo al día siguiente a la finalización del plazo del 62.2, porque no se suspende la ejecución del acto. Por lo tanto, a partir del 6 de mayo, ¿vale?, se inicia en su caso el periodo ejecutivo de pago. Dentro del periodo ejecutivo de pago, dentro de una deuda que ya se encuentra en periodo ejecutivo de pago, interpone reclamación económico-administrativa, se notifica la desestimación del recurso de reposición 8 de mayo y se interpone la REA el 18 de mayo. ¿Vale? Por lo tanto, esa REA se está interponiendo sobre una deuda que se encuentra en periodo ejecutivo, ¿vale? Aquí se ofrece, ¿vale?, como garantía, o mejor dicho, o solicita en este caso la dispensa de garantía por haber incurrido en perjuicios de difícil o imposible reparación. Pues bueno, aquí habría que mencionar artículo 39 del reglamento de revisión, ¿vale?, que establece que, al igual que decíamos que para el recurso de reposición el 25 nos dice que la mera interposición del recurso de reposición no suspende la ejecución del acto de forma automática, el 39 viene a decir algo similar, ¿vale? Nos dice que la mera interposición de una REA no suspende la ejecución del acto, aunque sí se puede suspender, entre otros supuestos, cuando concurra el supuesto de perjuicio de difícil o imposible reparación, ¿vale? En estos casos, ya sabemos que, como dice el 46, lo estábamos mencionando, al solicitarse sobre una deuda que se encuentra en periodo ejecutivo, no suspendería la ejecución del acto, ¿vale? El acto continuaría, en su caso, su tramitación. Y finalizamos con la pregunta 21. Nos dice: justifique si la resolución del recurso de reposición puede ser objeto de REA y los efectos que se producen con carácter general por la interposición de una reclamación económico-administrativa en relación con la ejecución del acto impugnado, indicando cómo se puede proceder a la suspensión del acto, ¿vale? Aquí un poquito más de lo mismo, ¿vale? Volvemos a reincidir, ha sido una cuestión bastante comentada, bastante preguntada a lo largo del examen. Pues bueno, ¿cómo debe procederse? Pues ya sabemos, ¿no? Contra la desestimación expresa, que en este caso la hay en fecha 8 de mayo del 2024, el contribuyente podrá interponer en el plazo de un mes la reclamación económico-administrativa, artículo 226 y siguientes de la ley, al ser un acto reclamable, conforme lo dice o lo establece el 227. Tenemos que tener en cuenta que en la REA, a diferencia de lo que ocurre en reposición, las garantías que se pueden ofrecer o los supuestos fácticos que se pueden dar para suspender la ejecución del acto difieren del recurso de reposición. En reposición la normativa es muy estricta, en reclamación económico-administrativa se abre un poquito más el abanico, como decíamos, ¿no? Se admite, aparte de las garantías habituales, depósito, aval, fianza, etcétera, se admiten otras garantías suficientes, se puede solicitar la suspensión cuando concurran circunstancias de perjuicio de difícil o imposible reparación o por errores aritméticos, materiales o de hecho. Más allá, ya sabéis, del tema de las sanciones, que se suspende automáticamente la ejecución del acto por la mera interposición de la reclamación. ¿Vale? En el presente caso, como ofrece, en su caso, otras garantías, como son las oficinas, procederá la Administración a evaluar la idoneidad de esas garantías, ¿vale? Nos dice la normativa, ¿vale? Un poquito nos dice el supuesto que qué opciones tiene la entidad para que proceda a la suspensión, las acabamos de comentar, y quién tramite y resuelve, ¿vale? Pues quien tramite y resuelve, lo dice o lo establece en este caso el propio reglamento de revisión, es en este caso el órgano de recaudación que establezca la normativa de organización específica, ¿vale? Dentro del ámbito de recaudación está la oficina de relación con los tribunales, que suele ser la que resuelve. Con poner en el examen órgano de recaudación que establece la normativa de organización específica sería más que suficiente, ¿vale? Pues bueno, hasta aquí llegamos con la finalización del examen.
lo que decíamos en la introducción, espero que os haya gustado y sobre todo lo que decíamos, ¿no? La clave está un poquito en que no es lo mismo, ¿vale? La resolución que hago yo, analizando, teniendo tiempo para poder corregir este examen, que en tiempo real, ¿no? Así que bueno, os deseo muchísima suerte cuando salgan las notas y dentro de poquito nos veremos por la agencia tributaria. Un placer.